Nuevamente con ustedes, en esta oportunidad, soy el vicealmirante Maribán Carretú Molina, como todos saben. Estoy en el área de la Florida, bajo una condición especial de asilo político por persecución del régimen de Nicolás Maduro, por muchos factores. En el año 2007, el periódico ABC de España me hizo una entrevista en Venezuela, muy cerca de la embajada americana en Valle Arriba. El tema era Maduro y las Fuerzas Armadas de entonces. Decía en esa oportunidad, o dije en esa oportunidad, que el malestar creciente en las Fuerzas Armadas venezolanas no solamente era con el gobierno del fallecido presidente, sino con el equipo de izquierdistas y factores violentos de la izquierda política venezolana, también de los militares retirados asociados a partidos políticos y a los grupos de los centauros que iniciaron la cooperación en la Academia Militar, con algunos países de la región porque no entendían el problema venezolano, la designación tipo herencia, tipo monarquía, del traspaso o el traslado de Hugo Chávez, fallecido, a Maduro, candidato presidencial, etcétera, etcétera, creaba un ambiente nocivo en el sector militar porque rechazaban a Maduro. Lo rechazaban por tres causas muy particulares. La primera, una persona iletrada que no era visto con la capacidad ni la información necesaria como liderazgo, entre otras cosas, para manejar la crisis que estaba viviendo Venezuela y que comenzaba a vivir después del fallecimiento de Hugo Chávez. Lo segundo es, o era en ese entonces, la cercanía de grupos terroristas en el país y la presencia de grupos terroristas en el estado Barinas, en la frontera occidental y parte de los estados del sur, Bolívar, Amazonas y Apure. Y finalmente decían o me comentaban a mí que la salida de Maduro del poder en Venezuela era una medida profiláctica, porque lo que ellos conocían desde el sector militar, aun cuando había un cerco y un celo muy grande, destilaba una presencia cada vez más creciente de factores externos, políticamente hablando, de colectivista, de tendencia colectivista. Yo establezco una diferencia, no me gusta hablar de derecha e izquierda porque es una manera de definir anticuada, obsoleta y que no se ajusta a la realidad democrática o política de nuestros pueblos, especialmente en América Latina. Pero el común llama derecha e izquierda y los medios de comunicación llaman derecha e izquierda. En este caso mío son las corrientes colectivistas radicales que buscan tomar el poder. Bueno, ellos decían, me comentaban a mí, muchos de ellos están ahorita en la frontera, otros están en la frontera con Chile y Perú, otros están en el territorio, una gran mayoría están fugados o desertores de las Fuerzas Armadas, que tenía que salir por una medida profiláctica porque el grado de corrupción que existía en el país era inaceptable, cochino y grosero, inclusive la corrupción en las Fuerzas Armadas. Muchas personas trasladan la corrupción a los militares de alto rango, pero mi experiencia personal es que no hay militar corrupto si no hay un empresario corrupto, si no hay un político corrupto y si no hay intereses extranjeros para corromper a ciertos niveles de la sociedad venezolana, como ocurrió en el pasado de la democracia. Lo digo esto con conocimiento de causa porque estuve en el Palacio durante 26 meses y me di cuenta, percibí y me enteré de estos manejos que subrepticiamente manipulan al poder y logran concitar apoyo de ciertos factores importantes, medios de comunicación, empresarios, mandos militares, partidos políticos, oportunistas, etcétera, etcétera. La mayoría asociados a la herencia de Fidel Castro en Venezuela. A raíz de eso, de esa declaración en la prensa, fui declarado terrorista
me involucraron en un acto que ni siquiera yo había conversado con nadie, porque tengo mi posición fija y sé lo que puedo hacer por el país y lo que intenté hacer e intento hacer en estos momentos. Por ahora, informarles realmente de la verdad de lo que ocurre, porque esa información es manipulada y ustedes los venezolanos, que es a quien va dirigida esta comunicación, son manejados y manipulados por los intereses que se manejan también en los medios de comunicación. No se pudo avanzar más o no se pudo conocer más porque fui perseguido políticamente y caí en el extranjero. Y desde aquí, a pesar de que estaba vetado y estaba mal visto por los sectores políticos de oposición y del gobierno, desde aquí he podido hablar y expresarme y hacer contacto con algunos factores importantes de la política latinoamericana, no de partidos, analistas, etcétera, etcétera, que me dan no la razón, sino coinciden conmigo en lo que ocurre en Venezuela. Nadie entiende qué ocurre en el país. Un ejemplo. Tenemos 8 meses de vamos bien. No quiero hablar de ninguna persona porque yo no tengo nada personal contra estas personas, nada personal con los líderes, con los actores políticos, nada personal con los militares del alto mando. Lo que yo tengo es una frustrachera porque el país ha sido destruido, el país se sigue destruyendo y aparentemente, por lo que veo desde la distancia, se está manejando una contradicción política horrible. Manejar democráticamente una oposición cuando lo que tenemos enfrente es un sistema totalitario comunista. Quien no sepa la definición de lo que es gobierno totalitario, es el poder absoluto, apoyado en fuerzas policiales, fuerzas de inteligencia, fuerzas armadas y aparato de control financiero y económico del Estado, donde la producción pasa a ser propiedad del Estado y el productor pasa a ser una figura esclava del gobierno totalitario. Y en 20 años todavía observo que esta definición se mantiene en el refrigerador, en la nevera congelada, y se hacen avances y discusiones y declaraciones donde se habla y se dice de la democracia venezolana. Vamos a recuperar la democracia. Yo le quiero preguntar a ustedes, a estos políticos que hablan tanto y que dicen tantas sandeces, ¿cuál democracia están hablando? ¿Cuál es el principio básico que define la democracia? El gobierno del pueblo. Díganme ustedes qué pueblo gobierna en Venezuela y a través de quiénes. Por otra parte, la democracia requiere un Estado para que funcione. Díganme ustedes cuál es el Estado que hay en Venezuela. ¿Cuál es el Estado que maneja la oposición para el vamos bien? ¿Cuál es el Estado que maneja el régimen para aplastarnos política y humanamente, derechos humanos? Por otra parte, ¿cuál es la nación que estamos defendiendo? La perdimos. ¿Cuál es la república que estamos defendiendo? La reperdimos. Entonces yo no logro entender por qué estas mentes y eruditos de la política opositora en Venezuela siguen enfatizando que vamos a lograr la democracia, vamos a trabajar por la democracia, vamos a ir a elecciones, vamos a negociar, vamos al diálogo. En otras partes del mundo ningún diálogo es en Venezuela. En Noruega, en los Estados Unidos, en el Caribe, en Sudamérica, quizás inclusive hasta en Asia y parte de Europa. Pero ninguno de esos diálogos hecho con actores políticos unidos, porque ese es otro mito y otra mentira. En Venezuela nunca ha habido unida, en este periodo que estamos viviendo, corrijo y no generalizo, nunca ha habido una unión real. Y escucho ahora a algunos líderes políticos hablando de unión, hablando de intervención militar, como siempre la negaron, hablando de que los militares tienen que actuar, cuando toda la vida nos han rechazado y han hablado mal de nosotros y nos han descalificado. Inclusive cuando yo estuve en el Palacio de Miraflores, yo escuchaba las descalificaciones y las opiniones contrarias. Cuando estudié en la Universidad Simón Bolívar, un profesor me dijo que a los militares no se les podía dar educación porque se convertía en un azote.
Y yo le decía, bueno, profesor, ¿usted es profesor de qué? Profesor de ciencia política. ¿Usted es profesor de qué? Ese razonamiento suyo es absurdo. Mientras más preparados estén los militares, mucho mejor se acercan a los valores democráticos y se hacen más sociables, porque conocen realmente la política. ¿Cuántos políticos de estas generaciones conocen realmente la política? ¿Cuántos pueden definir lo que es el totalitarismo? ¿Cuántos pueden definir lo que es la democracia real y concreta, donde el pueblo se sienta potenciado y creciendo, porque la democracia es del pueblo? En un pueblo donde no haya libertad, en una nación que no haya libertad, en un Estado que no maneje los principios de la libertad, en una ciudadanía que no se sienta libre, en unos grupos políticos que no actúen en función de la libertad, en un país donde las Fuerzas Armadas están vendidas a la corrupción, al narcotráfico o a los valores que no son inherentes a la institución, en ese país no puede hablarse de democracia. Tiene que hablarse de dictadura, de totalitarismo, de genocidio, como ha ocurrido en el país. Yo disiento total y absolutamente de quienes hablan de democracia en Venezuela. Un Estado fallido, narcotraficante, asesino, genocida, y todavía no tienen la definición ni la unión para combatir con ese Estado, con ese régimen. Dios y patria.